Buenas tardes, mis amados hermanos en Cristo Jesús. Este mensaje es para la Iglesia Bautista Fundamental de Naranjo, a mis hermanos de los hermanos que están en casa, en cada uno de sus hogares, básicamente haciendo la iglesia también en cada uno de ellos. Quería compartir, es la primera vez que estamos en una transmisión de esta manera, pero creo que los dones siempre tienen que aplicarse en todo tiempo y en todo momento. Y la idea nuestra también es poder ser de bendición a través de la palabra del Señor que Dios nos ha dado a nosotros también. Y en esta tarde quería compartirles a ustedes una meditación acerca de lo que estamos pasando en estos tiempos. Quizás usted ya lo ha oído más de una vez, pero quiero compartirles con ustedes la necesidad de una coraza en medio de los tiempos. Y el propósito de este mensaje es propiamente tratar de incentivarles a ustedes a que realmente nosotros podamos fortalecer aquellos valores cristianos que realmente nos identifican en la palabra de Dios. Y vamos, como introducción, vamos a decir que una coraza es la armadura que llevaban los soldados para protegerse, tanto en el pecho como también en la parte de atrás, de lo que protegía lo que era propiamente lo que son los órganos vitales. Y muy interesantemente esto servía para poder sentir esa seguridad de que si en algún momento el enemigo lo atacaba, pues ellos tenían la seguridad de resguardar sus vidas y poderse mantener firmes para poder seguir luchando. Y esta palabra que vamos a comenzar a desarrollar ese mensaje está basado en la primera carta de los Tesalonicenses, en el capítulo 5, del verso 1 al 11. Por una cuestión de tiempo no vamos a leer toda la cita bíblica, pero deseo que en sus casas lo puedan hacer. Ahora, el primer punto que vamos a trabajar en esta tarde, para usted, mi amado hermano que está allá en la casa, que nos va a ver en algún momento, es necesario cuidar la coraza de nuestra fe. En la palabra del Señor se habla acerca de 3 corazas: la coraza de fe, la coraza de amor y la coraza de justicia. Y la primera que vamos a trabajar es la coraza de nuestra fe. ¿Por qué es importante la coraza de nuestra fe? La palabra del Señor nos dice allá en Romanos capítulo 10, verso 17, cita que ustedes y yo conocemos verdaderamente, que es de mucha bendición, y quizás ustedes ya lo han oído también, pero qué importante leerlo desde la palabra del Señor, donde dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces vemos que nuestra fe comienza a través de oír la palabra del Señor. Alguien a usted le predicó la palabra de Dios en su vida, y alguien tuvo que haberle dicho lo que está escrito en ella, lo que Jesucristo hizo por usted y por mí en la cruz de Calvario, y creímos en lo que dice la palabra del Señor, y por medio de la fe nosotros ahora somos hijos de Dios por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, como aspecto importante, la palabra de Dios es la base de nuestra fe. Hoy en el mundo tienen muchas bases en que ellos pueden creer, pero muchas de esas cosas realmente, esas bases que ellos creían en esos tiempos, fueron derrumbados. Hay gente que cree que su fe está en el dinero, en la cuenta bancaria que pueda tener, pero cuando pasan cosas terribles como las que están pasando en este momento, realmente todo eso se diluye, porque vemos que ahora la gente está en las casas, los comercios están cerrados, y de esta manera con lo que ellos dependían y ponían su fe, ahora ya no tienen con qué poner en este caso toda su fe. Por eso es importante, hermanos, que entender que la palabra de Dios en medio de las circunstancias es verdaderamente nuestra base de la fe. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es importante esa parte? Porque vamos a decir en primer aspecto, dice, porque Él, a través de las promesas de Dios, Él en ese caso nos habla acerca de promesas de protección. Vamos a leer algunas citas bíblicas. Una de ellas está ahí en el Salmo 18, capítulo 2, una cita bíblica preciosa también, que nos recuerda sinceramente que la base de nuestra fe está en las Sagradas Escrituras. En medio de las circunstancias, para todo el Señor tiene su palabra verdaderamente, y dice la palabra del Señor en Salmo 18:2 de esta manera. Dice: sí, Jehová, roca mía y castillo mío,
y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Entonces creemos que en relación a esa parte, realmente el Señor nos da una promesa. Y dice la palabra del Señor que Él es nuestra roca y nuestro castillo. En aquellos tiempos, y ahora en los tiempos medievales, y en los tiempos que vivía el pueblo de Israel, los castillos y también las ciudades eran ciudades amuralladas, donde realmente estaban resguardadas también por altos muros, en donde no permitía que ninguna persona entrara, enemigo o algo así. Entonces ellos se sentían seguros ahí, pero realmente la seguridad que el Señor nos da a nosotros es a través de su palabra, donde dice que Él es nuestro escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Entonces vemos esa parte que lo valoramos de esta manera. Ahora vamos al Salmo 91.4. En el Salmo 91.4, la palabra del Señor también nos dice algo muy bonito. Dice así, dice que con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. ¿Ustedes creen que verdaderamente esas promesas que Dios dice en su palabra no generan confianza? ¿No generan verdaderamente tranquilidad? Saben, cuando el temor ataca a las personas o nos ataca a nosotros, hay una inseguridad, una incertidumbre. Pero verdaderamente Dios habla aquí en su palabra que nosotros estamos bajo ese escudo o bajo la cubierta de sus alas y Él nos va a proteger, porque dice que escudo y adarga es su verdad. Y dice la palabra del Señor que verdaderamente dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso lo podemos entender ahora. Ahora, no solamente la palabra de Dios es nuestra base de nuestra fe por las promesas de protección, de cuidado, de confianza. Él también nos advierte de acontecimientos futuros que estamos viendo ahorita. Hay una lectura bíblica en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Vamos un momentito ahí donde dice la palabra de Dios. Dice el Señor en su palabra. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Y dice la palabra de Dios, el verso 4, dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces vemos que verdaderamente en esos tiempos, y en ese capítulo 5, una de las recomendaciones, si ustedes ven en la Biblia, por lo menos en nuestra Biblia, nos indica en el título del capítulo 5, la vida modelo y el día del Señor. Es muy interesante saber de que estos son algunos consejos que el Señor nos da a nosotros para poder saber sobrellevar los tiempos difíciles a través de la palabra del Señor. ¿Saben una cosa, mis amados hermanos? Eso es una advertencia que el Señor nos hace a nosotros, pero que ya nosotros ya la sabemos. Y saben una cosa, también Dios nos está enseñando a nosotros cómo sobrellevarlo. Ahora, Dios a través de su palabra nos está enseñando, nos llama o nos recuerda también a velar y orar para mantenernos sobrios y atentos a los acontecimientos. No es para ustedes un secreto todo lo que está sucediendo, pero todo está escrito en la palabra del Señor y eso es lo que genera tranquilidad, no genera incertidumbre, porque verdaderamente lo que genera incertidumbre es desconocer lo que va a venir. Pero ustedes y yo, mis amados hermanos, sabemos que a través de la palabra entendemos qué es lo que viene, qué es lo que está sucediendo. Dice la palabra de Dios ahí en San Mateo capítulo 24, algunos acontecimientos bíblicos que están en este momento sucediendo, que ustedes conocen, que yo también conozco, pero dice aquí San Mateo 24, 36 al 39, dice la palabra, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, mis hermanos, y el verso 42, con palabras escritas aquí del Señor Jesucristo, dice, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Y debemos de entender esta parte. Ese velar significa que nosotros tenemos que mantenernos despiertos.
Y ese despierto también lo habla acerca de la palabra del Señor. Ahí en 1 Pedro 4:7, la palabra de Dios también habla acerca de esto. Muy interesantemente también Pedro habla acerca del comportamiento de nosotros como creyentes en los tiempos finales. Dice así el Señor en su palabra, 1 Pedro capítulo 4 y el verso 7. Dice así el Señor en su palabra. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Ahora, ¿qué me permite a mí verdaderamente estar en oración? Me permite, mis amados hermanos, poder decir, Señor, esto que estamos viviendo es algo muy difícil. Realmente no, aunque sabemos la palabra de Dios, quizás nuestra humanidad no lo entiende. Por eso yo quiero decirte, Señor, que necesitamos descansar en ti y apoyarnos en esas promesas poderosas que tú tienes a través de tu palabra. Entonces, ¿cómo no orar, mis amados hermanos? ¿Cómo verdaderamente no ser sobrio y velar y estar atento a esas cosas que realmente están pasando? Ahora, algo muy importante. ¿Por qué es importante mantenernos también despiertos? Dice la palabra del Señor ahí en Marcos capítulo 14, el verso 38, algo muy interesante. Si ustedes y yo, mis amados hermanos, no nos mantenemos en oración, vean lo que va a suceder. No nos mantenemos en oración, lo que va a suceder es que nosotros vamos a darle rienda suelta, en este caso a la carne. Dice San Marcos capítulo 14, versos 38, una cita bíblica muy linda, lo dice el Señor en su palabra de esta manera. Dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, si realmente, y quiero traerles dos ejemplos interesantes. Esta cita bíblica es una anteposición a lo que quizás a Pedro le iba a suceder. Pero saben una cosa, mis amados hermanos, y lo hemos dicho en la iglesia quizás, y quiero decir una cosa. ¿Qué hubiera pasado si Pedro hubiera velado? Si le hubiera hecho caso a lo que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro y a los apóstoles que estaban con él en el momento que él dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Quizás él no le hubiera cortado la mano a Malco, o el brazo a Malco también. Ahí en San Juan 18:10 dice la palabra del Señor, esa cita bíblica. Lo que quiero darles a entender con esto, mis hermanos, es que cuando nosotros andamos en el Espíritu, cuando andamos realmente tomados por la palabra del Señor, nos va a permitir en este caso a nosotros poder evitar cosas que realmente van a afectar nuestra vida espiritual y la vida de otras personas. Dice ahí Juan 18:10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el ciego se llamaba Malco. Mis hermanos, si Pedro hubiera orado como el Señor le dijo anteriormente, él no hubiera hecho eso. Ahora, quiero decirte una cosa. ¿Cuántas cosas con nosotros en este momento con un corazón sincero? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está nuestra vida de oración? Estamos realmente nosotros, y quiero darles un ejemplo en cuanto a esto. Si nosotros estamos asustados, si estamos con ansiedad y estamos preocupados, es porque entonces nosotros no estamos aplicando la oración en nuestras vidas. No estamos orando al Señor, no estamos descansando en Él, no estamos nosotros creyéndole a Él y a sus promesas. Entonces, qué importante entender esta parte. Por eso es importante hacer uso de esos ejemplos bíblicos, porque Pedro verdaderamente, él no estuvo preparado para poder sobrellevar esa prueba que estaba viniendo en el momento que fue arrestado nuestro Señor Jesucristo. Si él hubiera estado preparado espiritualmente, él hubiera actuado como el Señor Jesucristo lo hubiera hecho también. Entonces, es importante entender esa parte. Ahora, vamos con Pedro también. Ahí en San Mateo capítulo 14, el verso 10, me llama mucho la atención algo que realmente nos llama la atención. Y estamos hablando acerca de que cuando Mateo 14:30, dice el Señor en su palabra. Y aquí hace una alusión acerca de que Pedro una vez, él era muy acelerado o quería hacer las cosas antes que todos los demás, por decirlo de esta manera, pero verdaderamente él en 14:30 dice la palabra del Señor que Pedro le estaba pidiendo a Jesús que él fuera hacia él, pero tenía que salir de la barca y caminar sobre las aguas. Entonces él lo hizo y el Señor Jesucristo con una confianza le dice en el verso 27, pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú,
manda que yo vaya sobre ti, a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Realmente, mis amados hermanos, aquí son esos ejemplos que llaman la atención. En el momento que usted y yo quitamos la vista del Señor, de sus promesas, de su palabra, de nuestra comunión con Él, vamos a hacer la de Pedro. Vamos a quitar la mirada de Él. ¿Por qué? Llama la atención esto. Dice aquí varios aspectos donde dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Quiero decirle una cosa. Quizás estamos pasando por fuertes vientos, en donde vemos que quiere destruir todo y llevarse todo. Pero quiero decirle, mis amados hermanos, que verdaderamente en el momento que usted y yo pongamos nuestra mirada en los fuertes vientos, como los acontecimientos que están pasando en este momento, le aseguro que nuestra fe y nuestra confianza en el Señor va a comenzar a hundirse. Y eso no es el propósito de Dios. Por eso es importante creerle a Él y a sus promesas, mis hermanos. Dice la palabra del Señor, porque también en este caso pronta está la venida del Señor. Y Él lo está diciendo. Y dice ahí en Romanos capítulo 13, la palabra del Señor lo dice de esta manera. Romanos capítulo 13, lo dice así el Señor. En el verso 11 al 14 dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Está más cerca nuestra salvación de cuando creímos. Detalles interesantes. Ahora, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. ¿Saben? Un creyente perfectamente puede estar en tinieblas. ¿Y cómo sé que yo puedo estar en tinieblas? Bueno, deje usted de orar, deje usted creer en el Señor y ponga primeras cosas en sus vidas y le aseguro que cuando venga una tormenta o un fuerte viento, como dice la palabra del Señor, usted comenzará a hundirse. Pero cuando usted se encuentra a hundirse, gracias al Señor está la misericordia de Dios para socorrernos. Pero no esperemos, mis hermanos, a que realmente suceda eso en nuestras vidas. Y dice aquí la palabra del Señor, desechemos pues las obras de las tinieblas, vistámonos, dice, las armas de la luz, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contienda y envidia. Él da un consejo, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, mis hermanos, en cuanto a esto, la palabra de Dios es la base de nuestra fe. Hasta ahora hemos visto que esa palabra nos da protección por sus promesas. Nos advierte de los acontecimientos futuros. Y ahora también nos vemos, mis hermanos, que en medio de los tiempos vemos personas que realmente quieren engañarnos. Y también el Señor nos advierte sobre esto. Y en el cual también nuestro hermano pastor ha predicado mucho sobre esto. Dice de San Mateo 24:11 también, una cita bíblica que usted y yo conocemos y que gracias al Señor por la palabra que Él dejó escrita aquí también. Dice San Mateo 24:11. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Es importante, mis hermanos, algo muy importante entender. Por ejemplo, había un ejemplo de que los banqueros, a la hora de poder identificar los billetes falsos de los billetes que son verdaderos, había una diferencia. Ellos lo llevaban a hacer cursos para poder identificar, pero ¿saben cuál era la mayor virtud que los banqueros tienen? Que ellos les enseñan a conocer profundamente el billete verdadero, porque de esta manera, cuando llegaba un billete falso, ellos ya identificaban exactamente que era un billete que no tenía ningún valor y que realmente no podía entrar dentro de las cajas de los banqueros. Entonces, de esta manera nosotros, mis hermanos, cuando nosotros entendemos que la palabra del Señor es la palabra de Dios, la palabra de verdad, entonces podemos entender, podemos diferenciar entre una persona que no tiene la sana doctrina y una persona que sí la tiene. Entonces es importante entender esa parte. Ahora, ¿cómo yo voy a mantenerme doctrinalmente sanos en la fe? En este caso, dice Hechos 2:42. Cita que nuestro hermano pastor ha estado predicando mucho acerca de esto, pero que es importante volver a recalcar. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Entonces, Hechos 2:42.
Es interesante saber que dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina, mis hermanos, son enseñanzas que nos marcan nuestra vida y que son el fundamento de nuestra fe cristiana. Si usted no persevera en la doctrina de la palabra del Señor, como está escrita en ella, saben, vamos a ser muy fácilmente arrebatados por personas que son personas que van a traer, en este caso, malas enseñanzas. Dice Efesios capítulo 4. Esa cita bíblica es muy interesante porque, aunque usted ya la haya oído también, pero saben, Dios no quiere que nosotros que creamos a todo viento de falsa doctrina. Dice Efesios capítulo 4, verso 14, dice, para que no seamos, dice, niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo tiempo, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dios desea sinceramente que nosotros nos mantengamos en esa palabra verdadera, donde vamos a creerle a Dios. Sí, su palabra, aunque los valores cristianos, mis hermanos, se diluyan, porque Dios no cambia, ¿saben? Dios no cambia, pero el problema es de que nosotros verdaderamente sí tenemos que cuidarnos, porque nuestro pensamiento, si no es afirmado en la palabra de Dios, puede verdaderamente cambiar y comenzar a tolerar cosas que realmente van a afectar nuestra vida espiritual, como lo que estamos viviendo en esos tiempos. Dice la palabra del Señor ahí en Hebreos capítulo 6, verso 17, algo muy lindo, dice la palabra del Señor, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso su juramento, que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, ¿saben? Y algo muy interesante es de que Él dice la palabra del Señor que Él no cambia, Él es inmutable. Y Él, mi amado hermano, desea que usted y yo nos mantengamos también con un pensamiento inmutable. Ahora, como segunda lección, vamos a ir desarrollando esto. Vimos que es necesario cuidar la coraza de nuestra fe. Qué importante cuidar esa coraza de nuestra fe, basada en la palabra del Señor. No nos va a suceder nada si creemos en esa, aunque todo esté tormentoso, esa palabra nos va a sostener. Ahora, es necesario cuidar la coraza del amor. ¿Saben por qué? Dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 8, habla acerca de esto, acerca de esa coraza. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque verdaderamente Dios nos llama a que mantengamos primeramente el amor hacia Él. Quiero hacerte una consulta. ¿Cómo está tu amor para con Dios? ¿Cuánto amas a Dios? ¿De qué está lleno tu corazón? Vamos a decir en ese caso, de eso va a hablar más tu boca. Pero dice aquí la palabra del Señor en Marcos capítulo 12:30, quiero recordarte esa cita bíblica, verdaderamente, acerca de esto. Dice el Señor en su palabra, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y dice la palabra del Señor, y con toda tu mente y con todas las fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Dios quiere que le amemos. Pero ¿cómo la vamos a amar, mis hermanos, si realmente nosotros no estamos sacando el tiempo para Él? Cuando nosotros amamos a Dios, van a suceder varias cosas. Vamos a tener un corazón y una mente clara de las verdades de Dios. Y se va a fortalecer lo que es el temor de Dios. Dice la palabra de Dios en el Salmo 111, el verso 10. Dice la palabra del Señor, Salmo 111, el verso 10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cuando ustedes y yo entendemos esto, que el temor de Jehová es respeto, es amor, es reverencia, es verdaderamente reconocer su grandeza, su magnificencia, su poderío, mis hermanos, y saber de que nosotros fuimos realmente rescatados de una vana manera de vivir y rescatados también del reino de las tinieblas para ser trasladado al reino de su amado Hijo, mis hermanos. Verdaderamente el temor a Dios me va a ayudar a mí primeramente entonces a decir que ese es el principio de la sabiduría. Pero segundo, vamos a tener un buen entendimiento. Dice, todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Entonces, ¿qué quiere decir esta parte? Cuando nosotros comenzamos a practicar la palabra del Señor, mis hermanos, vamos a tener una verdadera coraza, en el cual vamos a tener ese amor para con el Señor. ¿Saben? Otra cosa,
ese amor para con el Señor me va a servir a mí también para poder aborrecer el mal. Dice Salmos 8:13. Y es una cosa que realmente en estos días los cristianos tenemos que tener mucho cuidado, porque ahora el que se descuida, mi amado hermano, es verdaderamente muy probable que usted pueda ser trasladado a las tinieblas, aunque usted no pierde su salvación, porque el Señor lo promete de esta manera, pero si usted ya pierde la visión de lo que Dios quiere, verdaderamente a través de su palabra. Dice Salmos 8:3, y de esta manera dice el Señor en su palabra que Él aborrece, en ese caso, todo lo que es la mentira. Vamos a leer, creo que más bien es Proverbios 8:13. Dice la palabra del Señor de esta manera. Dice el Señor así: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Entonces, ese es el primer punto, amarle a Él. Ahora, en esta coraza de amor, cuando yo le amo a Él, verdaderamente, yo voy a tener amor entonces por esas personas, por el prójimo mío. Leímos ahí en Marcos capítulo 12, versos 30, que había el Señor enseñado primeramente que le amáramos primeramente a Él. Pero en el verso 31 dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Ahora, el amor nos ayuda, mis hermanos, y algo que yo quiero darle a entender: cuando usted realmente tiene el amor de Dios en su vida, usted va a amar a Dios y a todo lo que Él ama. Y usted va a tener en ese caso ese amor también por las demás personas y también por sus hermanos en la fe. Y por una razón, el amor nos ayuda a no hacer cosas que vayan a afectar a los hermanos u otras personas. Primero Pedro 4:8. Vea lo que lindo lo dice. Y está dentro del capítulo que realmente nos ayuda a entender la forma como debemos de vivir en esta vida cristiana. Y dice, y ante todo, 1 Pedro 4:8, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, ahí es donde nos basamos verdaderamente, hermanos, en donde podemos entender que Dios verdaderamente, al usted tener ese amor hacia su hermano, hacia las personas, vamos a verdaderamente tener unas características importantes. Ahí en Colosenses capítulo 3, dice el verso 12 al 15, cuando usted tiene amor por su hermano, o por aquellas personas, mis hermanos, por la compasión incluso por las personas perdidas, vamos a entender que vamos a tener esas características. Primero, es un llamado del Señor que nos está permitiendo hacer esto. Ahí Colosenses capítulo 3, versos 12 al 15, dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Nos vamos a encontrar con cosas o personas difíciles, de eso lo vamos a entender. Pero saben, mi amado hermano, yo deseo sinceramente que nosotros tengamos, de la misma manera que Cristo nos perdonó a nosotros, también nosotros perdonamos. También nosotros realmente aceptamos nuestros errores. ¿Saben por qué? Dice, y vestidos, dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Quiere tener paz en su corazón? Bueno, vístase entonces de como un escogido de Dios, con esas características que Dios dice en su palabra. Y dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Entonces vemos esta parte, mis hermanos. Y lo último, la última coraza que Dios quiere que nosotros cuidemos es esa coraza de justicia. Vamos, buscando más o menos una definición, mis hermanos. En el campo de batalla de la vida, el soldado cristiano necesita la coraza de justicia, que significa el buen testimonio, la vida en constante comunión con el Señor, en una vida santa, recta, pura y limpia, libre de pecado. Pues vamos a tratar en ese caso de vivir una vida conforme a la voluntad del Señor. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros en esa coraza de justicia vamos a ser agradecidos al Señor en el entendido de que vamos a ver lo que es bueno y lo que es malo, lo que le agrada a Dios. Esa es la justicia que Dios quiere en nuestras vidas también, por lo que debemos ir perfeccionando, dice la palabra del Señor, la santidad en el temor de Dios. Ahí en 2 Corintios capítulo 7, verso 1, dice el Señor en su palabra, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas,
limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Quiero decirte, mi amado hermano, ¿cómo está tu coraza de justicia? ¿Verdaderamente estás viviendo una vida que está procurando siempre limpiarse siempre de contaminación de carne y de espíritu también? Porque eso también, mi amado hermano, afecta nuestro temor a Dios, nuestro amor hacia Él. Algo muy importante también es que conforme vayamos conociendo al Señor, nosotros tenemos que ir renovándonos en nuestra mente y en nuestro corazón acerca de la voluntad de Dios. Ahora ya usted como creyente ya no va a poder pensar como cualquier otra persona. Ahora usted tiene que pensar, mi amado hermano, que lo que usted va a hacer, Señor, eso te agrada. O que lo que usted vaya a hacer, mi amado hermano, realmente siempre procure agradar a Dios. Y si vemos que hay cosas que no agradan a Dios, es mejor quitarlas o evitarlas también, para que nosotros no podamos sufrir ni tampoco hacer doler el corazón de nuestro Dios. En cuanto a esto, dice la palabra del Señor, Romanos 12, 1 y 2, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otras palabras, que es importante entender de que nosotros somos el templo del Señor, somos templo del Espíritu Santo. Donde quiera que nosotros andemos, debemos honrar el nombre de Dios en nuestro vocabulario, en nuestro andar cristiano, en nuestra forma de correlacionarnos con las personas, que realmente las personas puedan ver de usted algo diferente a lo que ya están viendo en el mundo, que es muy normal y quizás está aburrido y cansado también. Pero todo eso se va a lograr, mis amados hermanos, cuando usted comience a ver esto. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y con esto, mis hermanos, vamos a ver que vamos a valorar varias cosas, 2 puntos más y ya terminamos. La justicia verdaderamente agrada a Dios. Dice ahí Proverbios capítulo 21, para que no se nos olvide, ¿verdad? Entonces, el vivir una vida de justicia, una vida agradable delante de Dios, pensando siempre, mis hermanos, en dar buen testimonio, ser condescendiente con lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Dice el Señor en su palabra, dice que Proverbios 21, el que sigue la justicia y la misericordia, dice la palabra del Señor, hallará la vida, la justicia y la honra. Entonces, el que sigue la justicia, la misericordia, mi amado hermano, es un estilo de vida. Eso es lo que Dios quiere cada día, que usted y yo sigamos siempre una vida que realmente esté donde está siempre metida la justicia y la misericordia. Y ahí dice la palabra de Dios, hallará, dice, la vida y la justicia y la honra también. Y algo muy importante, dice, porque realmente esos pensamientos de Dios de justicia, a los que lo oyen verdaderamente son dichosos. Dice Salmo 106, el verso 3. Dice la palabra del Señor de esta manera. Salmo 106, el verso 3. Dice el Señor así: dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Entonces Dios va a bendecir, mis hermanos, y vamos a ser más que felices, más que dichosos, aquellas personas o aquellos creyentes que andan en esa justicia de Dios en todo tiempo. Hermano, como conclusión, quiero hacerte la pregunta: ¿cómo andan tus corazas? Ya vimos la coraza de la fe, ya vimos la coraza del amor, ya vimos la coraza de la justicia. Y qué importante es que ustedes y yo podemos entender que verdaderamente esas corazas las podemos volver otra vez a reconstruir. Pero no yo solo. Yo necesito comenzar a reconstruirlas en una vida que realmente me permita vivirla agradable delante de Dios. Tomemos decisiones, mis hermanos. Dios verdaderamente lo que desea en estos tiempos es que vivamos una vida realmente condescendiente con Él. Y yo le aseguro que usted va a tener paz, va a tener seguridad, va a tener tranquilidad. Su fe va a ser una fe firme porque usted creyó al Señor en todas sus promesas y no va a tener necesidad de verdaderamente tomar otras ideas, otros pensamientos, otros caminos que te vayan a afectar. Agradezco al Señor realmente esta oportunidad y deseo con mi corazón de que la palabra del Señor, mi amado hermano, te haya bendecido y también puedas aplicar a tu vida este mensaje. Y que Dios Altísimo te bendiga.
Amén. Adelante en Cristo.